Gracias, gracias. Thank you. Bueno, mis amados estudiantes que están ya ahí puntualitos. Qué bueno verles. Vamos Qué bueno. a seguir con los dones espirituales. Bueno, decidimos hacer una tercera clase en línea del tema de la materia de doctrina del Espíritu Santo para no perder como la secuencia. Por eso lo hicimos así, para La no secuencia. perder la secuencia. Ya esta es la tercera clase en línea de la doctrina del Espíritu Santo con los dones espirituales, ¿verdad? Siendo un pequeño resumen, recuerda que está ahí el archivo, estaba chequeando que muy pocas visitas esta semana, como que no muchos repasaron. Pero bueno, dones espirituales, 1 Corintios 12, del 1 al 4, y ya vimos dones de revelación, que los dones de revelación revelan algo, y estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, ¿verdad? También vimos ya los dones de poder que hacen algo. Y entre los dones de poder está el don de fe, dones de sanidades y el hacer milagros. Vimos también estos tres dones. También comenzamos a ver dones de inspiración y aquí fue donde quise repasar porque ya teníamos muy poco tiempo la semana pasada y no quería darnos las carreras, pero sin embargo tocamos por encimita, ¿verdad? Que son la profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Yo creo que eso ya lo anotó en sus notas, ¿verdad? Y si no, pues hágalo en este momento. Vamos a ver dones de inspiración. Los dones de inspiración dicen algo, ¿verdad? Dicen algo. Y son aquellos que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Son aquellos que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Por eso dijimos que se manifiestan más dentro de el ámbito de la congregación, cuando nos congregamos, ¿verdad? Y vimos la profecía, que no es, dijimos, el ministerio profético es muy diferente, el ministerio profético al don de profecía, ¿verdad? Porque el ministerio profético es uno de los 5 ministerios que están dentro de la categoría del pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta. Pero el don espiritual, don de profecía, es diferente. El don de profecía, según 1 Corintios 14:1, es para edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Aunque dentro del don de profecía, escúchame bien, puede fluir la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, puede influir también juntamente, es decir, fluyen juntos los dones, ¿verdad? Es que como son dados por el mismo Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, entonces todos se complementan. Entonces una profecía puede tener palabra de sabiduría. Total, y palabra de ciencia. Palabra de ciencia, ¿verdad? Don de fe. Pero en sí la profecía va a ser exhortación, consolación y edificación, ¿verdad? Es cuando Dios da un mensaje a una persona y lo levanta en la fe, lo consuela, lo anima, lo exhorta. Bueno, esto vamos a irnos a 1 Corintios 14. Bueno, antes quisiera ver un texto. Quiero que miremos 1 Corintios 12:31. Mire ahí, 1 Corintios 12:31. Cuando el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Mire, antes de entrar al capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor, cuando dice el amor todo lo sufre, todo lo cree, y cuando dice si yo tuviera profecía, dice los misterios, toda ciencia, si tuviera fe de tal manera que tragase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces los dones espirituales, escúcheme bien, no son una muestra de amor, pero deben de fluir en amor, ¿verdad? Es decir, ¿por qué Pablo está hablando aquí? Recordemos, ya sabe quién era la iglesia que Pablo le estaba hablando, la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Una iglesia llena de dones espirituales. Ahí se miraban todos los dones fluir
pero vivían en un desorden de vida, ¿sí? Vivían en un desorden de vida, eran niños en la fe, eran inmaduros, sin embargo estaban llenos de dones espirituales. Por eso es que los dones espirituales, escúcheme bien, no manifiestan la madurez de una persona o el carácter maduro de una persona, sino los dones, acordémonos, son regalos. Dios los regala, no son premios, sino los regala. Entonces, la persona que Dios quiere le da un don espiritual, le da dos dones espirituales y la persona ya es responsable por ese don. Y este es el caso de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, pero con muchos problemas, muchos pecados, mucha inmoralidad. Entonces Pablo viene a hablarles y a enseñarles los dones. Que cierren sus micrófonos, por favor. Escuchen muy bien. Pablo viene a decirles, bueno, si esto no va con amor, pues de nada sirve tener todos los dones, ¿verdad? Entonces dice, en el capítulo 14 ya de 1 Corintios dice, seguid el amor. Mire, pues ahí comienza. ¿Seguid qué? El amor. El amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, ahí está otra vez enfatizado que más importante el amor que fluir en los dones, ¿verdad? Porque él anteriormente dijo en el capítulo 13, puedo tener una fe que traslada los montes y hace esto y aquello, pero si no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Es que los dones fluyen por el amor. Así Entonces, los dones fluyen por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Sí, el amor de Dios hacia la gente, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no necesariamente el que está fluyendo se mueve en amor. Ajá, sí. Escúcheme bien, esto es importante. Mi esposa le dijo ahora algo, que sí, Dios manifiesta, o sea, Dios puede usar a una persona, no porque esa persona sea llena de amor, sino porque Dios quiere bendecir a otra persona. Pero la que está fluyendo aún puede no tener amor y puede trasladar los montes. 1 Corintios 13 lo dice, sí, ¿verdad? Por eso dije que no, los dones no son una señal de madurez ni de carácter ni de espiritualidad, ¿verdad? Y esto yo lo recalcaré porque yo he hablado con cualquier cantidad de gente que se confunde y uy, no, es que uy, ese hombre o esa mujer es súper espiritual porque Dios cómo lo usa, con milagros, lo usa con profecía. No necesariamente es súper espiritual, ¿sí? Puede ser carnal, puede ser falto de amor, porque en los dones no se mide el carácter. El carácter se mide es en los frutos. Pero es porque los frutos se cultivan. Gálatas 5:22, ¿verdad? Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, eso sí, la persona que manifiesta ese fruto es una persona espiritualmente madura, es una persona de carácter maduro en el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, vamos a ver, dice ahí, 1 Corintios 14, cuando dice, pero sobre todo que profeticéis, y el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primero vamos a decir entonces que los otros dones que nos faltan son diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y está ahí en 1 Corintios 12. Mira el versículo, mi amor. 1 Corintios 12, 10. 12:10, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahí está. Léelo. A otro diversos géneros de lenguas, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces está en el versículo 10, finalizando. Entonces ahí dice, a otros diversos géneros de lenguas. Sigue, porque ahí está también en el y a otro, interpretación de lenguas. Pero como vamos a ver ahorita. Es como que en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿verdad? Sí, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son como los dos que vamos a enfatizar hoy, ¿verdad? ¿Ya habíamos hablado de la profecía? Dicen algo, de la profecía ya hablamos, y solo hice un resumen diciendo que es diferente el ministerio profético al don de profecía, ¿verdad? Entonces
Sin embargo, al final las preguntas pueden hacerlas si todavía no hay claridad en eso. Diversos géneros de lenguas. Quisiera preguntar, por ejemplo, a los que están con nosotros esta noche, ¿quiénes de ustedes hablan en lenguas? Solo que me levante su mano ahí, abra su cámara y me levante su mano. En diversos géneros de lenguas. ¿Los variados las lenguas? Sí, bueno, ¿quién más? ¿Quién habla? ¿Nadie más? No nos dice, háblenos. Bueno, por ahí yo sé que, aunque no abrieron su cámara, Alex y Nati tienen la experiencia también de hablar en lenguas. La hermana Beatriz no me acuerdo, no me acuerdo si ella habla en lenguas. Bueno, pero ustedes, los que no hablan en lenguas, ¿sí han visto a otros hablar en lenguas? ¿O han oído hablar en lenguas a otros? En una reunión, en un servicio, en una iglesia. Levante su mano si usted ha visto a otros hablar. Visto y oído, porque es en una congregación, ¿verdad? A ver, ¿quién dijo que sí? Por allá Sandrito. ¿Uriel y Aura han visto hablar en lenguas? Sí. Claro, ellos bueno, escúcheme bien, pues. Yo recuerdo que una de las buenas experiencias que teníamos cuando nosotros hacíamos encuentros, ¿sí? que era un retiro de 3 días, y ministrábamos a todos los que participaban, pero en el último día les ministrábamos el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a ver esos versículos, mi amor. Hechos. Porque vamos a recordar antes, escúcheme bien, la experiencia que tuvieron los primeros discípulos. En el capítulo 1, primero dice, verso 5, mire lo que dice. Estas son las palabras de Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, está diciendo Jesús a los discípulos. Esto es cuando ya le está a punto de irse. Mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escúcheme bien. Seréis bautizados. Esa palabra bautizar del original griego dice es igual a sumergir. Escuche bien, sumergir. Y da la idea de meter a alguien, de ahí viene el bautismo en agua, sumergir a alguien en el agua, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí Jesús, seréis sumergidos en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, es decir, seréis llenos, seréis sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacíamos estos encuentros, el último día, antes de regresar, nosotros ministrábamos esto. Y le enseñamos a la gente, escúcheme bien, le enseñamos a los que iban, que todos podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Todos podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es llenura del Espíritu Santo. Y quiero que me pongan mucha atención aquí para que no te pierdas. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, invitas a Cristo, ese día el Espíritu Santo entra en tu vida, ¿sí o no? Entra en tu vida. Él es el que te convence de pecado, de juicio, de justicia. Aunque Él está en ti, o aunque Él está en muchos cristianos, muchos no lo conocen. Oye, ¿cómo es esto? Sí, porque no han experimentado el bautismo o la llenura con el Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 1, verso 8, Jesús dice el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, bautizado. Dice, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Están ahí? ¿Recibiréis qué? Poder. Acuérdense que la palabra griega, una de las que hablamos de los derivados, es dunamis, ¿verdad? Dinamita, poder, manifestaciones sobrenaturales, eso lo vimos en otro estudio, ¿cierto? Poder, manifestaciones milagrosas, extraordinarias. O sea, en otras palabras, Jesús dice,
La llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es para que ustedes reciban poder, para que Dios los use. Recibiréis poder, le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de esto, los discípulos estaban solamente orando, todavía estaban temerosos. Después de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se volvieron ellos intrépidos, atrevidos, pero no porque fueran muy buenos, sino porque el poder del Espíritu Santo fluía en ellos. Esto es Fueron importante. llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ministrábamos en los encuentros, el 99% de las personas era llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabíamos nosotros? Nosotros lo sabíamos porque en el momento que ellos eran bautizados con el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en lenguas. Óigame bien. Comenzaban a hablar en diversos en lenguas. Oiga bien, comenzaban a hablar en lenguas. Y esto era una manifestación de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora yo, en esta parte, óigame bien, yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque yo no quiero ser místico en esto, ¿sí? Ni quiero decirle, cierre los ojos, apriete los labios, nada de eso. O sea, para que usted reciba y fluya en el bautismo del Espíritu y en el don de diversos géneros de lengua, necesita creer, escriba eso, para yo ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, necesito creer, número 1. Número 2, pedir. Y número 3, recibir. ¿Me escuchó? Para usted ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que creer, pedir y recibir. Acuérdese otra vez que el Espíritu Santo no es un premio para usted y para mí. El bautismo no es un premio, no es porque seamos muy buenos, todo lo contrario. O sea, el Señor permite el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para que Él haga la obra de transformación en una persona. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien, puede ser una persona que recién se convirtió, digamos que recibió a Cristo el mismo día, recibe también el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, o sea, puede ser el mismo día. Escúcheme bien. Por eso dije que no quería ser místico en esto, porque algunas personas, yo no sé si alguno ha tenido esa experiencia de estar en una iglesia donde dice, vamos a ministrar bautismo y ahora cierre sus ojos, apriete sus labios, va a sentir un cosquilleo, bueno, cosas como esas a veces se dicen. Pero en realidad no es así. En realidad es, cree, pide y recibe. Y que cuando recibes, o sea, por como ya creíste, pides y recibes, comienzas a hablar. Porque no es el Espíritu Santo que va a hablar en ti. ¿Sí? Sino es porque no es el Espíritu Santo el que va a hablar por ti, no, eres tú quien va a comenzar a hablar. ¿Escuchaste? Muchas personas piensan que el Espíritu Santo va a agarrar su lengua y va a empezar a tocarla o a hacerle que hable. No, somos nosotros los que hablamos. Aunque unas personas testifican eso, ¿verdad? Sí. Que sintieron un cosquillo en la lengua, y eso es adicional. Yo quiero decirles personalmente que el día que me enseñaron a que creyera, pidiera, recibiera el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, yo empecé a hablar en lenguas, pero ¿sabe qué usaba yo? 2 palabras. Ya no me acuerdo cuáles eran, por supuesto, pero 2 palabras eran las que yo decía. ¿Sí? Y no más, no había más. Sin embargo, yo creí que ese día el Señor me llenó del Espíritu Santo. Sí, uno puede hablar 2 palabras o hablar 2 palabras o 3, y ahí a medida que vas ejercitando el don, te vas ejercitando en el don, van a haber más palabras y más palabras. Eso es lo que quería decir yo, ¿verdad? Porque con el pasar de los días yo empecé a fluir con más palabras.
empezaba a hablar más palabras en lenguas. Ahorita vamos a ver el propósito de hablar en lenguas, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora. Pero les testificaba ese ejemplo de la gente en los encuentros, porque la mayoría salían hablando en lenguas. La mayoría. Óigame bien. La mayoría. Entonces estoy explicando esto porque para tú fluir en los dones, por ejemplo, de profecía, de diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua, lo primerito que debes experimentar es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y esa llenura, bautismo del Espíritu Santo, el Señor lo puede hacer aún ahora que oremos, o lo puede hacer en tu casa, en tu habitación, cuando estás orando a solas. Si tú le dices, yo creo, Señor, que tu voluntad es que sea lleno o llena del Espíritu Santo, y yo te pido que ahora me llenes, y yo recibo por la fe y la expresión de la manifestación de que he sido lleno es hablar en lenguas, quiero comenzar a hablar en lenguas. O sea, eso puede ser así, de esa manera, ¿cierto? Es lindo porque el hablar en lenguas, somos llenos del Espíritu Santo y también dice la Biblia, quiero que miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8. Pero vamos a hablar Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice, y fueron, ¿cuántos? ¿Cómo dice la escritura ahí? Todos. No dice que unos pocos, ni dos, ni tres. O algunos, todos. No dice algunos. O algunos. ¿Qué dice ahí, mis amados? Mire su Biblia, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sabían ellos que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas, según, oye bien, el Espíritu les daba que hablasen. No dice que el Espíritu hablaba por ellos, dice que el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque no dice ahí comenzar o comenzó el Espíritu a hablar en lenguas a través de ellos. No. Dice comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Ahí está. Según el Espíritu les daba que hablar. Es decir, el Espíritu les daba la inspiración. Sí. Pero los que hablaban eran ellos. Así es. Ponga mucho cuidado a esto. Ponga mucho cuidado a esto, porque hay personas a veces que han escuchado esta enseñanza. Yo no sé, no podría porque no avanzaríamos. Preguntarle a cada uno de ustedes si anteriormente había escuchado la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo o de los dones, diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Yo estoy seguro que algunos de ustedes lo han escuchado y sin embargo dicen, yo no he recibido nada todavía. ¿Sí? Algunos dirán eso, pero escúcheme bien, aquí está un versículo clave. Y fueron todos, no algunos, sino todos. ¿Por qué todos? Porque el Espíritu Santo no es, el bautismo en el Espíritu Santo no es un premio, no es algo que te ganes, no es algo que merezcas, no es porque seas muy bueno, muy recto que te mereces. Al contrario, si eres todavía una persona que no que está luchando con áreas de su vida, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo va a ayudar a transformar esas áreas de tu vida. Y también la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas te va a ayudar a interceder. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, amor. ¿Verdad? Van a ayudar a interceder delante de Dios por peticiones o por otras personas. Sí. Quiero que miremos 1 Corintios 14. Quiero enseñarles algo. Mi amor, quisiera que termináramos ahí, mi amor, cuando dice que empezaron a hablar. Sigue leyendo en Hechos todavía. O quiero leer yo que lo tengo aquí a la mano, para tener fresca la idea. Después del verso 4, cuando dice, según el Espíritu que les daba que hablasen, y dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oigan, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga bien.
partos, medos, elamitas. Bueno, menciona una cantidad de idiomas de gente que estaba ahí, que dice que estaban escuchando, dice, el verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sabe qué? Escúcheme bien. Es que ahí estaban hablando francés, alemán, italiano. ¿Estaban hablando así? ¿O era que los que estaban ahí estaban entendiendo así? Estaban entendiéndolo así. Esto es muy importante, mire bien pues. Porque el hablar en lenguas no es hablar otros idiomas. Porque no dice diversos géneros de idiomas, sino diversos géneros de ¿qué? De lenguas. De lenguas. Es decir, mira, póngale cuidadito a esto. Es decir, ahí dicen de ellos, les oímos hablar en nuestro idioma, partos, medos, digamos, pongámoslo en un contexto de ahora. Francés, italiano, alemán. Italiano, alemán. ¿Estaban hablando idiomas? No, ellos estaban hablando lenguas. Un ejemplo. Estaban hablando en lenguas. Y el que estaba ahí, que tenía un idioma, digamos, francés, le estaba entendiendo. Aunque no estaba hablando francés, él, de parte de Dios, estaba recibiendo la interpretación ahí en su lenguaje. Es que ahí dice que este don es para los no creyentes. Miremos ese versículo, está ahí en... Ese don del diversos géneros de lenguas, dice, aquí dice en el versículo 13. ¿De qué? De 1 de Corintios 14. 1 Corintios 14, pero 13. También en el 14:2 también dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Sí, pero quiero ese versículo donde dice que señala a los incrédulos. Ya. 14:22. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Levante su mano, ¿ya lo encontró? Leamos el 21. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes. A los incrédulos. Y ese día del Pentecostés, ahí donde estaban los discípulos y fueron llenos, que habían partos, medas y de todas las regiones. Ese día, escúcheme bien, esta gente que estaba ahí, lo más seguro es que ellos no creían en el Dios de Israel. Pero cuando los discípulos comenzaron a fluir en los diversos géneros de lenguas, escúcheme bien, ellos comenzaron a oír las maravillas de Dios. Oiga, ¿cómo es eso? Sí, escúcheme bien. Esto es importantísimo comprenderlo. Mire su versículo 22. Mire, yo quiero decirle algo. No trate de usar su lógica humana totalmente para esto, porque es que eso es lo que limita el mover del Espíritu Santo. Le voy a pintar este cuadro. Ahí estaban reunidos los discípulos de Jesús en el aposento alto, orando, como les dijo el Señor, para que fueran llenos del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar, y la gente empezó a oírlos, y resulta que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo y habían recibido el don de diversos géneros de lenguas, porque empezaron a hablar, y la gente que no era israelita, que no hablaba el idioma hebreo, empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Pero ellos no estaban hablando idiomas, estaban hablando lenguas. ¿Me escuchó? ¿Usted ha escuchado la lengua de los indígenas? Por ejemplo, mis padres, ellos hablaban o hablan, mi mamá todavía está viva, ella habla en un lenguaje que le llaman un dialecto en Guatemala. En Guatemala no es idioma, es tenemos dialecto. muchos dialectos. ¿Sí? Quiché. Haga de cuenta que uno escucha a un indígena en Guatemala hablar lenguas y está como huyendo a un chino. Algo así suena. Algo así suena. ¿Sí? Algo así suena. Qué maravilla. Yo le digo a mi mamá, madre, ¿por qué no nos enseñaste a hablar así? Es que tu papá no me dejó. Yo quería enseñarles a ustedes, pero tu papá no me dejó. Entonces algunas palabritas ella nos enseñó. Pero así suena. Las lenguas a veces suenan así, como los dialectos indígenas.
Tú te sabes palabras de... O como los chinos. Yo me sé algunas palabras, pero otro día les doy un alfabeto. No, Óigame bien. palabras, ¿en qué? ¿En quiché o qué es ese? Eso es cachiquel. Ah, cachiquel. Ajá. Pero suena así como a chino, ¿verdad? Sí. El Entonces, dialecto cachiquel. pero mire pues, escúcheme bien, lo maravilloso es que el Espíritu Santo bautizó en este momento a la iglesia para hacer señal a los incrédulos, ¿verdad? Exacto. Para hacer señal a los incrédulos. Y dice ahí que para que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios declarando que verdaderamente Dios está con nosotros. O sea, son las personas que han escuchado el hablar en diversos géneros de lenguas y Dios les habla, ¿verdad? Les habla. Mira, quiero que miremos así en este orden, mi amor. El que habla en lenguas, escriba esto así con letras mayúsculas. El que habla en lenguas, escriba, que habla en lenguas, y enseguida, sí, perdón, mi esposa me corrige aquí, tiene razón. El que habla en diversos géneros de lenguas, escriba. El que habla en diversos géneros de lenguas. ¿Sí? Es que va a escribir incisos. Vamos a escribir del inciso A al inciso D. Empecemos con el inciso A. El que habla en diversos géneros de lenguas, inciso A, le habla a Dios. Y no a los hombres. A Dios. Primera de Corintios 14:1 dice esto. Seguid el amor. Primera de Corintios 14:2, perdón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga pues, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Inciso B, habla misterios por el Espíritu de Dios. Ahí mismo. Inciso A es le habla a Dios. Inciso B, habla misterios. Habla misterios por el Espíritu de Dios. ¿Por qué misterios? Porque es un lenguaje que el Espíritu Santo te da y que solo Dios te puede entender. ¿Sí? Esto es un lenguaje que Dios te da y le hablas a Dios. Y como Dios sí lo entiende, para ti puede ser un misterio en el momento. Es decir, no estás entendiendo lo que estás hablando. Pero Dios sí te está sabiendo qué es lo que el Espíritu Santo que mora en ti te está inspirando a hablar. Escuche bien, vamos a ir despacito en esto. Vamos, pastor, barajémela más despacio, ¿verdad? Sí, oiga bien. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla en lengua, vamos a ver ya, cuando miremos interpretación, vamos a ver que Pablo dice, si alguien no tiene interpretación de lengua, no las hable en público. Solo en privado. Solo en privado. O sea, si alguien, por eso es que el diversos géneros de lengua, para que se manifieste en público, tiene que ir acompañado de interpretación de lenguas. Porque que es el otro don de inspiración que vamos a ver esta noche, que van ligados, ¿verdad? Por eso es que dice... en el inciso B, habla misterios por el Espíritu de Dios. Habla misterios por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 14:2. Inciso C, escriba esto. Inciso C. Estamos hablando, el que habla en diversos géneros de lenguas, inciso C, asimismo se edifica. Esto es importante. Asimismo se edifica. Y eso lo puedes encontrar en 1 Corintios 14:4. Lee el 14:4, amor. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y vamos a ver el verso 28. Y miramos el versículo 28. En dice, ese mismo inciso, así mismo se edifica. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Me escuchó? Ahí está, mire, lo que le estaba enseñando ahora. Es el don de diversos géneros de lenguas
es hermoso. Yo lo he experimentado y es una bendición tremenda. Y mire, dice que si no hay intérprete que hay en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Porque Ajá. el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Y habla y está hablándole a Dios. Ahora quiero que me ponga atención en esto. Mucha atención. Míreme acá la cámara. Prenda su cámara y míreme a los ojos. Oiga, va. Lo que le voy a decir. Porque es que quiero enseñar esto, mi amor. Del versículo 3. Se me fue. ¿Dónde está? No, espérame. Donde dice que sí. Que a sí mismo se edifica. ¿Dónde está? 14:4. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ya está ahí conmigo? A sí mismo se edifica. Esto en el original griego da la idea de digamos, en los carros se le llama alternador. Es el que recarga la batería. O sea, cuando a un carro se le daña la batería, el alternador, la batería se descarga y no se vuelve a cargar. ¿Sí? Por eso tiene que recibir cuando carga. Cuando a un carro se le daña el alternador, cuando el dueño no se da cuenta, el siguiente día quiere prender el carro y no le da, porque el alternador se dañó. ¿Qué es el alternador? Es el que recarga la batería. La batería está gastando energía, pero el alternador la está volviendo a cargar. O sea, constantemente. Ese es el sentido de a sí mismo se edifica. Es decir, a sí mismo se recarga. De poder. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos de nuestra vida que a veces porque estamos pasando una circunstancia difícil o porque sencillamente en ese momento no tenemos ese fervor por querer orar o no sabemos cómo orar. Muchas veces eso pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, Señor, ya, o te he pedido de todas las maneras y muchas veces y no tengo respuesta. Entonces voy a orar en lenguas. O voy a recargarme, porque voy a recargarme. Como de bajón, Señor, sí. Como que no tengo fe para pedirte ahorita. Entonces me pongo a orar en lenguas. Padre. Y no soy aquí, óigame, no estoy fingiendo, es verdad que estoy hablando en lenguas y estoy experimentando la presencia de Dios. Claro. Y ¿saben? O sea, ¿qué hace uno ahí? Así mismo se edifica. Ahí empiezas a experimentar en tu espíritu. Yo no les puedo transmitir manera lógica esta experiencia. Lo que estoy haciendo ahorita, mire, pues, otra más corebe. Rabashotra más ondremes. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo inmediatamente siento la conexión de mi espíritu con el espíritu de Dios que me inspira a hablar en lengua y que me estoy edificando a mí mismo. Y algo lindo está en Primera de Corintios. Miren su Biblia, Primera de Corintios 14:15. Usted dirá, pues, ¿cómo es que el pastor está hablando así en lenguas en este momento donde nos está enseñando? Y karamashika tayanda arriba amasheya. Indorekamas torekiarabajama sui karabayaya. Mire, en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu. Yo puedo cantar en lenguas, yo puedo hablar en lenguas. Y rabashaya arriba, kanda arriba, soy arriba, gaya. Puedo ponerle música. Y carabasira bandarabasuira vaya. Sí, somos nosotros por medio del Espíritu que vamos a... Yo no sé si los que se han dado cuenta que yo algunas veces cuando estoy ministrando alabanza termino cantando en lenguas. Es verdad. Entonces nosotros, este don es un regalo que nosotros lo podemos, ¿cómo decir? Usar. ¿Sí? Ser usados por el Espíritu Santo. Aquí dice, por ejemplo, usted va a encontrar, vamos a ver algunos versículos ahora, que el apóstol Pablo dice que él habla más lenguas que todos. Sí, pero dice que es mejor en público profetizar que hablar en lenguas. Ajá. A menos que tenga interpretación, pero
en el versículo 18, mire, de 1 Corintios 14, él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oiga, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Ajá. Pero no era con esa actitud, como le estoy diciendo como aquí ahora, de vanagloria, no. De jactancia. Él está diciendo, mire, yo sé que ustedes hablan en lenguas, pero yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo oraba Pablo más que todos en lenguas? En su oración personal. Claro, porque se estaba edificando privada. Él estaba recargando. ¿Se recuerda esa idea? El transformador, ¿sí? El transformador de energía. El alternador, perdón. Antiguamente, yo me recuerdo que mis abuelos, mis padres tenían, o mis tíos tenían bicicletas, que la luz de la bicicleta se alimentaba con una especie, le llamaban dinamo. Hacía las funciones del alternador. Como si fuera un alternador que le pasaba daba vueltecitas y eso hacía que recargara la luz de la bicicleta. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos. Escúcheme bien aquí, mis amados discípulos. Por eso es que usted y yo debemos hablar en lenguas, orar en lenguas, ¿sí? Porque nos estamos edificando, porque estamos hablándole a Dios y estamos hablando misterios, pero lo que sucede es que usted está con una recarga buena del poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Jesús mismo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder, dinamita, dunamis, ¿verdad? Entonces, el hablar en lenguas es como que te estás recargándote espiritualmente, ¿ya? Y dice ahí en el inciso D, del que habla en lenguas, inciso D, necesita interpretarlas para edificación de la iglesia. Y ahí es donde entramos en el otro don que estamos enseñando esta noche, que es el don de interpretación de lenguas. Pero miremos ahí en el inciso D, donde dice que necesitas interpretar las lenguas para edificación de la iglesia. Si no, quédese calladito. 1 Corintios 14:5. Ajá. Y dice, y el versículo 12. 1 Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Estás leyendo qué verso? Versículo 5. Entonces, noten que ahí dice que el que habla en lenguas. El último que leíste. Sí, ese. Versículo 5, 1 Corintios 14:5. Dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Es decir, mira, mis hermanos, cuando hablamos, me pongo de ejemplo, cuando estamos en la congregación y el Señor, y él comienza a hablar en lenguas, y Rabasandara Bakira, Basuijira, Mashira, Nandara Bakeya, empieza a hablar en lenguas en la congregación, y el mismo espíritu, a veces fluimos así con el pastor, que yo comienzo a hablar en lenguas o él comienza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo me está dando la interpretación, es decir, la palabra de profecía para alguien que está en la congregación o para toda la congregación. Importante aquí, escúcheme bien, no es el don de traducción de lenguas. No, porque no es el don de interpretación. Sí, eso es importante, ¿sí? Ajá. Una cosa es traducir y otra cosa es interpretar, ¿sí? Sí, es decir, que el Espíritu Santo de Dios me está dando la interpretación
de las lenguas que está hablando el pastor en ese momento, y es trayendo una palabra para la congregación la mayoría de veces, ¿cierto, amor? Cuando estamos operando en los dones. Fluimos mucho cuando yo estoy en alabanza, en adoración y tú estás ministrando. Oh, sí, fluimos bastante. Mucho. Sí, sí. Entonces, los que han estado con nosotros en encuentros o han estado en la iglesia, en la iglesia saben que en muchas ocasiones hemos ministrado así. Sí. Mire, quiero que miremos ahí quiero que mire el versículo 12, mis amados. 1 Corintios 14, 12. Mírenlo. Y vamos a decir, miren lo que dice. Y esto es lo que les decimos a ustedes esta noche. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. O sea, los dones son para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia de Jesucristo. Y mira, es decir, mira lo que dice el verso 13 también, 1 Corintios 14, 13. Sí. Por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración ¿qué? Poder interpretarla. Poder interpretarla. Ajá. El que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí? Entonces, mire. Sí. Dice ahí ese versículo está tremendo. Sí. Vamos a mirar también ahí quiero ver el 21. Bueno, resumamos. El que habla en diversos géneros de lenguas, inciso A, le habla a Dios. Inciso y se B, edifica a sí mismo. Habla misterios por el Espíritu de Dios. Inciso C, a sí mismo se edifica. Inciso D, necesita interpretarlas para edificación de la iglesia. Ajá. Entonces, míreme acá. En resumen, lo primero que debe experimentar es llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Bautismo del Espíritu Santo, que se va a manifestar cuando usted cree, pide y recibe. Entonces, en su oración, hoy vamos a orar por eso, pero en su oración personal, usted pide, cree y recibe, y dice que el Espíritu le empieza a dar, o sea, pero usted es el que tiene que hablar, ¿sí? Hablar en lenguas. Entonces, cuando usted comienza, el Espíritu Santo le va a empezar a dar la fluidez, ¿sí? Ahora dice que el propósito de hablar en lenguas, hay doble propósito. El primero es que le habla a Dios, habla misterios y asimismo ¿qué? Se edifica. Se edifica, se recarga. Pero también dice que si alguno habla en lenguas y quiere bendecir a la iglesia, que es el propósito mayor, principal, pida poder ¿qué? Interpretarlas. Aunque yo quiero decirles que la mayoría que experimentamos el hablar en diversos géneros de lenguas, también el Espíritu Santo nos da la interpretación de lenguas. ¿Sí? Ahora lo decíamos aquí con mi esposa, a veces yo estoy ministrando y empiezo a hablar en lenguas y ella empieza a interpretar, a veces ella habla en lenguas y yo empiezo a interpretar, o a veces yo mismo hablo en lenguas y después le doy la interpretación. Así es. Así es como fluye. Así es. ¿Y cómo sabemos que esto edifique, bendice? Porque no solo a los hermanos que ya están con nosotros en la iglesia, Dios les habla de cosas que nosotros ni sabíamos, ¿verdad? Así es. Y mucho más cuando hay uno que llega por primera vez y que Dios, y que no sabemos ni de dónde es, ni cómo se llama, pero Dios le puede dar un mensaje. Y dice, ay, ¿cómo sabían lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo? Es porque hubo una manifestación del Espíritu Santo que fluyó en profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Mire. O palabra de ciencia o palabra de sabiduría, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recalcarles, no es algo que usted se merezca, no es un premio, es un regalo. No muestra su espiritualidad. Usted no es muy espiritual porque habla lenguas, no. Usted puede hablar en lenguas, fluir en los dones, bendecir a otra gente,
y usted ser todavía muy carnal. Qué tremendo. Sí. Sí. Una persona puede ser usada en el don de profecía, en el don de fe, puede ser usada en los diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua para edificar a otros y sin embargo ser una persona inmadura. Oiga bien. Inmadura espiritualmente. Inmadura espiritualmente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué, pastor? ¿Cómo así? Diría yo, si yo estuviera en su lugar y sabría poco, yo diría, no, pero ¿cómo, pastor? No estoy comprendiendo muy bien. ¿Cómo es posible? Sí, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Bueno, no tengo esa cita porque hay una cita de esas, ¿verdad? El don de Dios, el llamamiento los de Dios. Los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Es decir, Dios no se los quita a alguien porque se portó mal. Sí. Pero si el pecado, si esa persona se mueve en dones, en el pecado, sí. O sea, eso es otro cuento. Pero si persiste en el pecado, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Pero una persona aún puede ser usada. Claro que sí. Aún cuando esté mal puede ser usada y puede engañar y puede aprovecharse de otras. Exacto. Esto es lo peligroso. Por eso les estamos enseñando que todo esto se complementa ¿con qué? Con el amor. Y con el fruto del Espíritu Santo. Una persona que fluya en los dones también debe manifestar fruto del Espíritu Santo. Así es. Porque si no, la característica de una persona, escúcheme bien, que fluye en dones, pero es inmadura, en primer lugar es que va a ser arrogante, vanaglorioso, se va a creer más que los demás. Orgulloso. Va a decir, no es que Dios me usa a mí. Y Dios, si en la iglesia quiere hablar a alguien, me va a usar a mí. ¿Sí? No va a usar a aquel que está sentado por allá. ¿No? O sea, no, es la característica, es el orgullo, la vanagloria. En cambio, el que fluye, pero tiene carácter desarrollado en el fruto del Espíritu Santo, esta persona va a ser una persona que va a ser amable, cordial, ¿sí? Va a estar sometida a nuestra autoridad. Va a estar siempre dispuesta a obedecer. Sí, esa es la característica, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se da cuenta totalmente cuando la persona es obediente a sus pastores, cuando está bajo la cobertura de sus pastores, de su iglesia local. Ahí es donde vemos cómo Dios usa las personas grandemente cuando son humildes, cuando aman la obra de Dios. Tenemos que decir, yo les conté la vez pasada que en aquel tiempo que ministramos y todo, y que yo les dije que Dios me había dicho que había perlas genuinas ahí o joyas genuinas, pero había que trabajar. Piedras genuinas. Tengo que decirles que algunos de ellos hasta fueron llamados con ministerios, pero algunos de ellos se volvieron vanagloriosos también. Se volvieron orgullosos. Hasta se fueron de la iglesia. Hasta se rebelaron contra nosotros hablando pestes de nosotros. Sí, siendo que nosotros fuimos los que les enseñamos. Los que los capacitamos, los que los instruimos. Pero ese es el peligro. Cuando no se complementa con el fruto del Espíritu Santo, existe ese peligro de volverse orgulloso, vanaglorioso, rebelde. Entonces, hay que tener cuidado, siempre hay que mantener el corazón sano. Ay, pero lo lindo, mis amados, de la llenura del Espíritu Santo es una de las señales del Espíritu Santo, de que somos bautizados con el Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. Así es. Quiero que miremos en Marcos capítulo 16, versículo 17. Quiero que miremos este versículo donde tú vas a estar donde vamos a confirmar que la promesa de la llenura del Espíritu Santo, aquí está hablando Jesús y dice, ¿ya lo encontraron? Marcos capítulo 16, capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A los que prediquen bonito? No. ¿Y estas señales seguirán a los que canten bonito? No. ¿Y estas señales seguirán a los que evangelicen? No. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. A los que creen. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales?
Ahí va. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. ¿Y qué más? Y hablarán en nuevas lenguas. Eso es poderoso. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí están los dones encerrados. Todos los dones espirituales están aquí en estos dos versículos. Los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de, ¿cuáles son los otros? Inspiración, de poder, de inspiración y de revelación. Y revelación. Entonces, mis amados, ¿hay algo más que quieras enseñar, mi amor? Sí, yo quiero que oremos, Aunque hay una partecita aquí que no me gustaría dejarla por fuera, solo para que anoten las citas y ustedes lo estudien en su casa. Porque los primeros discípulos experimentaron la llenura del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos y estaban todos orando, pero después ellos ministraban a otros poniendo las manos sobre ellos. ¿Sí? Así como lo mandó Jesús. Habiendo impuesto las manos, dice Hechos 19:6, escriba eso. Habiendo impuesto las manos, Hechos 19:6, ahí recibieron el Espíritu Santo. También está en Hechos 8:15 al 17. Estamos mal. No es que hayan recibido el Espíritu Santo, perdón. El bautismo. La llenura del Espíritu Santo. Porque nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando vivimos para Él, cuando nacemos de nuevo. Así es. Es cuando nacemos de nuevo. Necesitamos ser sumergidos. Amén. En la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, habiéndoles impuesto las manos. Eso. Hechos 19:6 y Hechos 8:15 al 17 también. Esto es como para que lo lea y se dé cuenta de cómo seguía fluyendo la llenura del Espíritu Santo. Pero quiero esta noche que oremos y quiero recordarle lo que le enseñé. Creer, ¿qué más? Pedir y recibir. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer usted? Comenzar a hablar. No tiene que decir, el Espíritu Santo comienza a hablar en mí. No. Usted tiene que comenzar a hablar Amén. En otras lenguas. Amén. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decirle, con su lógica y pensamiento humano, esto no cuadra ni poquito. Porque yo le compartí mi experiencia. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, hablé 2 palabritas en lenguas. No recuerdo cuáles eran, porque normalmente uno no recuerda. Uno empieza a fluir y el Espíritu Santo comienza a dar. A darle más y más y más y más. Pero imagínense si yo ese día me hubiera puesto a pensar, no, yo no recibí nada, 2 palabras, eso no es nada. No, yo creí y dije, gracias Señor por llenarme del Espíritu Santo. Amén. Y a partir de ese día comencé a orar, primeramente en privado. Y cuando yo empezaba a orar, empezaban a fluir más las lenguas o los diversos géneros de lenguas. Y a medida que lo hacía, iba experimentando la llenura. Y a medida que experimentaba eso, y comenzó Dios entonces a usarme en público, ¿sí? Empezó a usarme en público. Con los dones, con los demás dones. Sí, así es. Entonces, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder fluir en los dones espirituales. Yo creo firmemente que esta noche el Señor quiere ministrar eso. Amén. Ábranme sus cámaras un momento, díganme cuántos han creído la palabra de hoy. Levánteme su mano ahí si usted ha creído la palabra. Eso, muy bien. Entonces, muy bien. Antes de que hagamos la oración para pedirle a Dios que esa llenura comience a fluir, si alguien tiene una pregunta concerniente al tema específicamente, quisiera que le hiciera antes que oremos. Voy a dar tiempo, unos minutos. ¿Hay alguien?
No se quede con duda respecto al tema. Si usted tiene una pregunta, hágala. Nosotros vamos a darle por la Biblia una respuesta y enseguida vamos a orar. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy? Yadira dice. ¿Dónde está Yadira? Puede hacerla, Yadira. La escuchamos. ¿Dónde está? Abre su micrófono. ¿Escuchamos? Todavía está cerrado su micrófono. Hermana Beatriz Flores. No, ya no tiene. No, aparece cerrado su micrófono todavía, Yadi. Yadi, abre tu micrófono. Mientras Yadi cuadra su micrófono, ¿alguien más? No.